Estamos hablando de la cooperación antidrogas de Estados Unidos. Esto va a ser gestionada por la policía. Control estatal reforzado en la lucha antidrogas con apoyo de la DEA. Cooperación de Estados Unidos. La regularización pondrá fin a la autonomía y fortalecerá control estatal. El gobierno apuesta a fortalecer antinarcóticos de la policía, nos decía también el ministro del Interior, Enrique Riera. Y ya le saludamos y vamos a hablar de este tema en el primer bloque a Gustavo Villate, ministro de Tecnologías de la Información y la Comunicación, MITIC. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Muy bien. Muchas gracias por el contacto aquí a las órdenes para aclarar cualquier tema y para explayarnos un poco más sobre el tema que ya venimos hablando desde el fin de semana. Así es. ¿Por qué te consultamos, ministro? Porque hablábamos esta mañana en otros espacios periodísticos poco para dejar en claro cuál es la posición, la decisión tomada por el gobierno en torno a este tema. Hay una contracampaña feroz, no quiero entrar en las motivaciones, pero esa pretensión de querer confundir. Incluso leía el día de hoy posteos de algunos parlamentarios de la oposición utilizando el término la eliminación de la cooperación con la DEA. Y uno le escucha a los voceros del gobierno y tal eliminación no existe. Entonces, por eso me parece, y ya no sé si después ya le damos un corte definitivo a este tema, pero sentar de vuelta una posición y aclarar de una buena vez cuál es la intención y el criterio que se tuvo en cuenta, el criterio técnico, dice Khalil Rashid, para tomar esta decisión de reforzar antinarcóticos de la Policía Nacional con el apoyo de esta cooperación internacional de la DEA. ¿Es así, ministro? Es así, pero voy a hacer algunas acotaciones, si me permitís. ¿Cómo no? Jorge, primero que nada, Senat continúa. Nuestra intención también es fortalecer la Secretaría Nacional Antidroga. Para eso, nosotros venimos ya haciendo inversiones a través del Parque Tecnológico de Itaipú y también otras inversiones que venimos hablando con Khalil, con el ministro Khalil y con la Senat en sí, para fortalecer. Y un punto importante también es que el vínculo de Senat tampoco se rompe. Lo que se hace es, hoy tenemos nosotros dos cooperaciones que son dos unidades, o sea, en realidad hay varias cooperaciones con la DEA, eso también hay que entender. Y una de esas cooperaciones es el SIU Policía. Anteriormente había SIU Policía y SIU Senat. Anteriormente Senat tenía otra cooperación que no recuerdo el nombre, pero era el DIAF, que estaba en los escáneres que estaban en aduanas y controles que había, que en el gobierno anterior eso desaparece y elimina, ¿verdad?, esa cooperación. Y ahí es donde tenemos la identificación de las drogas ya en puertos extranjeros. Entonces, la intención nuestra primero es reforzar, fortalecer, pero canalizar estas cooperaciones. O sea, primero hay que entender que lo que nosotros venimos desde el año pasado trabajando es en un trabajo coordinado, trabajo en equipo. Por eso tenemos el Consejo Nacional de Defensa, que es nuestro, digamos, nuestro consejo o nuestro aglutinamiento para coordinar todas las actividades que tienen que ver a seguridad. Y uno de esos puntos focales es el trabajo que venimos haciendo con las diferentes instituciones. Pero así también lo hemos hecho en el área económica, en el Gabinete Social, en el Consejo Nacional de Alimentación Escolar. O sea, digamos, una dinámica que el presidente viene realizando de hacer estas coordinaciones de trabajos emblemáticos a nivel institucional, pero focalizando y fortaleciendo las diferentes instituciones, pero haciendo coordinación. Entonces, lo que ocurría anteriormente es que cada institución de vuelta era un silo y trabajaba hacia adentro de la institución, y lo que nosotros venimos haciendo desde el inicio del gobierno es justamente romper esos silos. Y eso pasa también con las cooperaciones. Yo di ya este ejemplo en otros medios, ¿verdad? Nosotros teníamos una cooperación que heredamos también, que no tiene nada que ver con esto, pero por dar un ejemplo, entre el MITIC y el Ministerio de Educación, donde se generaba un canal educativo. Esta cooperación venía de parte de COICA. En el gobierno anterior, por algún motivo, el canal se le traslada al Ministerio de Educación, que no tiene la experiencia, que no tiene la capacidad para llevar adelante, y nosotros pedimos que se reintegre.
por cuestiones que nosotros entendemos y comprendemos de parte de la cooperación, ellos no podían hacer esa reversión. Entonces nosotros optamos por decidir no aceptar esa cooperación porque generaría un problema adicional y una carga adicional a un ministerio que ya tiene de por sí una carga importante, que es el Ministerio de Educación. Entonces, esta política venimos realizando también el trabajo coordinado entre las diferentes instituciones. En ese sentido, lo que nosotros vemos es que la unidad sensitiva de inteligencia, que es el SIU, por su denominación en inglés, que es Sensitive Intelligence Unit, lo que hace es tener dos unidades. Y nosotros decimos, vamos a tener una. Después vamos a discutir por qué no en Senat, por qué en Policía, ¿verdad? Vamos a tener una. Vamos a poner todos los huevos en esa canasta, vamos a poner toda la fortaleza allí. No porque tengamos el riesgo de que esa canasta se nos caiga, se nos rompa, sino porque queremos fortalecer esa unidad, esa gestión que se debe realizar, y porque en realidad nosotros compartimos esa canasta con las diferentes instituciones. Cuando haya un trabajo que Senat deba coordinar con la policía o la policía con Senat, está esta unidad operativa de inteligencia que va a trabajar conjuntamente con las instituciones cuando así correspondiera. Entonces, este vínculo, que si bien nosotros suspendemos, entre comillas, por la nota, ¿verdad?, que ya fue publicada también, que envía Senat a la DEA, lo que nosotros decimos es vamos a suspender esta cooperación de SIU y vamos a fortalecer. Ahora, ese vamos a fortalecer, hay que entender que en las cooperaciones hay dos contrapartidas, porque también se dijo, no es que Paraguay va a decidir llevar esto acá. Paraguay va a decidir cómo va a hacer esa una autonomía que nosotros tenemos que decidir, cómo nosotros trabajar hacia adentro y cómo fortalecer nuestras instituciones, que es lo que venimos haciendo. Pero la cooperación puede decidir no duplicar su esfuerzo y mantener una sola. Pero hay que entender que en las cooperaciones hay contrapartida. O sea, no es solamente que Estados Unidos viene y pone eso y ellos se encargan. Nosotros tenemos una contrapartida en cada una de las cooperaciones y ahora esa contrapartida está dividida en dos. Entonces, indistintamente que el día de mañana, si el gobierno de los Estados Unidos decide no duplicar y no llevar los huevos de esta canasta a esta única canasta, por llamarlo de una manera, decide no hacer eso, igualmente nosotros tenemos la capacidad y nos sale de eficiencia de recursos llevarlo todo en uno. Ahora, la pregunta es, ¿por qué vamos a SIU Policía y no a SIU Senat? Senat tiene un trabajo muy específico que tiene 300 agentes, es limitado a la policía. Nosotros venimos fortaleciendo, que es el speech que venimos hablando, que es el discurso que dio Riera, que habló ya en diferentes medios y que mencionó perfectamente. O sea, todo el trabajo que venimos haciendo y la dotación, el fortalecimiento de equipamientos, la incorporación de nuevos agentes policiales, ¿verdad?, el manejo que se está llevando. Pero adicionalmente a eso, para mí es un rol importante. En CODENA, el Ministerio del Interior forma parte original del CODENA. Ni Senat, ni MITIC, ni otras instituciones forman parte original. Nosotros somos un CODENA extendido, que es, digamos, no forma parte del Consejo Permanente que lo preside el secretario contraalmirante Ciro Benítez, pero además el ministro del Interior forma parte de los 17 ministerios, que es el gabinete principal, que el presidente tiene constante diálogo, que también lo hace a través del CODENA con una periodicidad, pero mucho más frecuente con el ministro del Interior, que a su vez tiene el rol de ser el nexo con la policía y con la comandancia de la Policía Nacional. Entonces, este rol que vamos a llevar adelante de que el Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional, fortalezca el SIU, tiene todo sentido para nosotros en este esquema que nosotros estamos haciendo de reorganizar, reestructurar la eficiencia de los recursos, y no solamente lo económico que viene, sino en cuanto a capacidades, en cuanto a fortalecimiento. Y finalmente, lo que venimos diciendo, nos reclamaron cuando hicimos esto con la DENIT, cuando juntamos aduana y la SED, y hoy hay resultados. Los resultados son estos. Hablan van por a sí seguir solos. Sí. Cuestionando y van a seguir reclamando esto que estamos pidiendo con SIU Policía, SIU Senat, y van a seguir haciéndolo, pero vamos a demostrarlo con resultados como lo venimos haciendo y como esto fue una constante en el gobierno, ¿verdad? Para nosotros, el fortalecimiento y seguir con la DEA, seguir con los Estados Unidos es algo
prioritario, ¿verdad? Nosotros estamos alineados, nosotros venimos trabajando, hace poco hemos trabajado conjuntamente con el gobierno de los Estados Unidos, específicamente con el Comando Sur de los Estados Unidos para la detección e identificación de una infiltración en temas de ciberseguridad, ¿verdad? Sí. Que ya lo venimos haciendo el año pasado. Venimos trabajando con diferentes apoyos de entrenamiento a las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Entonces, hay muchos aspectos que venimos trabajando con el gobierno de los Estados Unidos, con Taiwán, con Israel, y esa posición geopolítica de Paraguay no va a cambiar. Entonces, decir que la DEA se va me parece que no es cierto, me parece que es algo que realmente quieren instalar de vuelta por un tema de cambiar nosotros nuestra posición, que es algo que el país tiene que hacerlo por una cuestión de eficiencia de los recursos y por una cuestión de realmente trabajar en los resultados. Finalmente al ciudadano no le interesa si es su policía, si es su Senat, si es esto, lo que quiere es poder caminar libremente, que no haya tráfico de drogas, que no haya el terrorismo o el narcoterrorismo, ¿verdad? Entonces nosotros venimos de una posición en la cual, de vuelta, la droga se incautaba en puertos europeos, fuera del país, salía, entraba y salía acá. Hoy se incauta aquí, pero lo que nosotros queremos es que no llegue luego a entrar a borde, que no pase luego. Por eso estamos con la adquisición de radares, por eso estamos con el proceso de adquisición de los aviones, estamos viendo el fortalecimiento para adquisición también a través de una transferencia de Taiwán de 4 helicópteros, estamos con el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas también para llegar con estos equipos, también la Policía Nacional, porque finalmente la policía es la que tiene esa capacidad constitucional de poder intervenir y hacer esto, ¿verdad? Entonces, nuestra política y la definición que nos baja el presidente es claro, hacer más con lo mismo, ¿verdad? Y dar resultados realmente de cara a la ciudadanía, el servicio de la ciudadanía. Yo, disculpa si me extendí un poco porque con esta explicación, pero creo que es importante que se entienda qué es lo que venimos nosotros haciendo, por qué hicimos esto, ¿verdad? Y en qué situación no estamos, ¿verdad? Porque hoy hay decisiones que nosotros tomamos en el seno, por supuesto con la directriz que nos da el presidente, pero también hay decisiones que dependen de la otra contraparte, ¿verdad? Que nosotros venimos todavía en una etapa de conversación que todavía no está cerrado cómo va a ser, cómo se va a vehiculizar o cómo vamos a nosotros operativizar este proceso de hacer esa absorción, por llamarlo de alguna manera, de su policía. ¿Cuánto tiempo va a llevar este proceso? Esas son las cosas y las definiciones que todavía tenemos nosotros por hablar y conversar y entendiendo en una etapa en la cual el gobierno de los Estados Unidos también está en un periodo de transición donde entra un nuevo gobierno, donde todavía nos quedan unos 20, 25 días de definiciones allí. Pero eso no quiere decir que el gobierno no continúe sus acciones que tiene que hacer para hacerlo mucho más eficiente. Dos cuestiones, ministro. Por un lado, lo último, ¿por qué se tomó la decisión de hacerlo ahora? A propósito de eso que usted acaba de mencionar, que todos sabemos el cambio de gobierno que se da en enero. ¿Por qué se da ahora en este momento? Eso por un lado. Y por otro lado, en lo que respecta a la comunicación, ¿se pudo haber evitado todas estas especulaciones si es que esta decisión, la nota que remitieron el viernes, ya haciendo la comunicación de la reorientación, ya posteriormente se hacía una conferencia de prensa y se contaba y evitábamos este tema de las filtraciones, el Washington Post, el enfoque tergiversado, por cierto, de esa publicación periodística, pero se pudo haber evitado eso. Estaba prevista la conferencia de prensa que dieron al día siguiente, el fin de semana. Eso sí nos podés explicar, por favor. Sí, primero, la primera pregunta respecto a los tiempos, ¿verdad? Hay que entender que nosotros tenemos un compromiso con dar resultados a la ciudadanía indistintamente a los plazos o tiempos que tenga otros países, ¿verdad? Y nosotros venimos hablando ya de esto con los Estados Unidos, con los enlaces locales, así también con nuestros enlaces y contactos ya del equipo de transición, ¿verdad?
presidente Trump, que asume ya el 20 de enero, si no me equivoco. Sí, 20. Entonces, esas conversaciones ya vienen y esto forma parte de esa conversación con ellos, ¿verdad? Estos procesos de cambio, todavía no en ese detalle, porque hay designaciones que todavía se tienen que dar de parte del nuevo gobierno entrante, pero sí, ya venimos teniendo estas conversaciones con ellos y nosotros, de vuelta, no podemos parar los procesos que venimos haciendo y los resultados que la ciudadanía nos demanda por cuestiones externas, ¿verdad? Nosotros vamos a seguir este proceso, que es un proceso que arranca ahora y que no va a terminar el día de mañana, ¿verdad? Este proceso va a cambiar, vamos a seguir trabajando conjuntamente con Estados Unidos para ver cómo va a ser la manera más eficiente que demos los resultados. Nosotros sabemos qué tenemos que hacer de nuestro lado, pero todavía tenemos que acomodar o readecuar los procesos para que eso funcione también del otro lado. Y esas conversaciones venimos teniendo y vamos a seguir conversando con ellos para llegar a un buen puerto y realmente dar un resultado eficiente a la ciudadanía. Ahora, respecto al punto de la comunicación, hay que entender que estos temas son temas sensibles porque atañen a la seguridad en general. Y desde ese punto de vista, la estrategia original, y si bien hubieron varios comentarios, ¿verdad?, respecto a este tema y mucha especulación al mismo, yo sigo sosteniendo que el punto es que nosotros venimos todavía en una conversación y todavía no tenemos una respuesta oficial de los Estados Unidos, porque de hecho estamos conversando con ellos antes de tener, y parte de esta conversación es la nota enviada para hacerlo en la práctica, demostrar lo que nosotros sí queremos hacer, este proceso de cambiar, de redireccionar estos recursos y a partir de ahí nosotros focalizar nuestros esfuerzos hacia donde tenemos que focalizar, que es en dar resultados a la ciudadanía, indistintamente donde esté de vuelta la unidad de inteligencia o donde nosotros podamos definir eso conjuntamente. El Senado va a seguir operando con la DEA, lo va a hacer a través de la policía, lo va a hacer a través del Ministro del Interior o lo va a hacer con el nexo directo a través de este convenio. Igual, como decía, hay muchas otras cooperaciones, no solamente SIU Policía, no solamente SIU Senat, que nosotros vamos a seguir trabajando con ellos para seguir ampliando, focalizando y fortaleciendo esto. Sí, hablar de qué se podía hacer o qué no se podía hacer, la verdad que yo prefiero no entrar en esa especulación. Nosotros de vuelta nuestra posición es decir que nosotros obramos acorde a lo que creemos que es lo mejor para el país y en ese sentido todavía seguimos con una comunicación y una conversación que hay puntos a definir, por lo cual nosotros no podemos decir hoy por hoy esto se va a hacer así, o esto va a funcionar así, o esto va a quedar así, el alquiler de la oficina donde funcionaba SIU se va a trasladar a esto. No tenemos todavía definido, no estamos todavía en ese detalle. Hay que establecer una mesa de trabajo, probablemente esa mesa de trabajo todavía se demore un poco, ¿verdad? Entonces hay definiciones que tenemos que nosotros ir hablando con ellos para poder cerrar cómo se efectivizará esto. Queda, me parece, bastante clara cuál es la posición. El otro día me preguntaban, lo que ocurrió en la casa Pedro Juan Caballero, en la residencia del diputado Lalo Gómez, ¿tuvo algo que ver para tomar esta decisión o no? Mira, primero que nada, no tiene nada que ver, pero si por ahí hubiese alguna duda, la respuesta hubiese sido todo lo contrario. O sea, quien actuó en eso fue SIU Policía y no SIU Senat, ¿verdad? Entonces, si tuviera algo que ver ese enfoque de alguna manera, lo lógico sería que yo te hubiese dicho, entonces, bueno, vamos a hacer que SIU Policía se cancele y vaya SIU Senat, porque finalmente el que actuó y el que trabajó en ese operativo fue SIU Policía, ¿verdad? Entonces, solamente para dejar en claro que nada tiene que ver ese asunto en particular. Por último, ministro, esto es una cuestión ya particular que al escuchar desde el expresidente Mario Abdo Benítez, Yussi y otros referentes del gobierno anterior pretendiendo pontificar, hablando sobre este tema, uno dice el nivel de cinismo, porque los números y los hechos que mencionabas recién, solapadamente lo que se ha convertido en los últimos 5 años, gobierno anterior en nuestro país, donde se acopia, porque acá nosotros no producimos cocaína, pero hemos habilitado y prácticamente le pusimos alfombra roja con las decisiones tomadas para que se convierta Paraguay en un país donde se acopia la cocaína y se enviaba a los países de Europa, y hoy hay ya resultados y eso lo expuso
hace un par de días el ministro Khalil Rashid resultados en relación al tema del combate al narcotráfico. Por eso nomás digo, cuando aparecen estos referentes pontificando sobre el tema, digo... yo no sé referente de qué, ¿verdad? Si tenés el ministro de la Senat procesado por eso, ¿verdad? O sea, si tenés directamente lo que te decía, cancelan DIAF, que fue, digamos, arco libre para que todos puedan pasar directamente sin ser detectados en el país. O sea, yo no sé con qué autoridad moral pueden hablar de eso, ¿verdad? Pero honestamente tampoco estuve yo en el gobierno anterior y no tengo un seguimiento, pero de lo poco que yo sé respecto a eso, nosotros no miramos para atrás, lo que decimos es, agarramos esto, ordenamos ese desorden que recibimos y de alguna manera fortalecemos eso para dar resultados, y resultados que están a la vista. Ahora, hay personas que no quieren ver ese resultado y que no quieren mirar los resultados anteriores, ¿verdad? Porque realmente no vemos los resultados, al contrario, ¿verdad? Vemos resultados negativos, ¿verdad? Que esa droga se incautaba afuera. Pero finalmente yo creo que la ciudadanía lo que entiende es que quiere ver una mejora. Y en el momento en el cual nosotros tengamos el microtráfico, que tengamos todavía asaltos, va a seguir esa percepción y por supuesto que queda muchísimo por hacer, porque o sea, nosotros no decimos que estamos viviendo en un país de maravilla, que está todo resuelto, no, claro. Pero estamos camino a resolver muchas de las cuestiones y vamos a seguir poniéndole esfuerzo, y parte de ese esfuerzo es esto, trabajar en conjunto, optimizar los recursos y seguir dando mucho más resultados para que realmente cambie esa percepción ciudadana y cambie la seguridad que estamos viviendo. Clarísimo. Ministro Gustavo Villate, gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, ministro del MITIC. Ya escucharon ustedes las explicaciones que hacen desde el gobierno sobre la reorientación estratégica. La policía toma el control de la DEA. Hacemos una pausa. A la vuelta, proliferación de vertederos clandestinos y el futuro de Cateura. Tenemos testimonios, anunciamos, de vecinos que están muy preocupados porque prácticamente están atrapados en un ambiente insostenible. Y va a estar con nosotros la ingeniera Cintia Guerreño, directora general de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Asunción. Pausa, ya venimos. Vení a Bristol en esta Navidad, pedí tu motobuller que va con vos. Incluye chapa gratis, sí, chapa gratis, y pagás recién el año que viene. Sabemos a dónde querés llegar, por eso te traemos la motocicleta perfecta para vos. Además, podés ser ganador de 100 millones en efectivo o una Volkswagen Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y llegado a una cierta edad, los huesos frágiles son un problema. Por eso, Osteogalén, calcio más vitamina D, ayuda a recuperar la falta de calcio y hace que tus huesos sean más fuertes. Osteogalén hace que tu vida vuelva a la normalidad. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Proliferación de vertederos clandestinos. El tema que tenemos en este segundo bloque, y el futuro de Cateura. Veamos el informe. Proliferación de vertederos clandestinos y el futuro de Cateura. Con los años se fueron formando vertederos clandestinos en los barrios aledaños a Cateura, donde los habitantes deben convivir en medio de un ambiente insalubre. Un equipo de La Caja Negra documentó numerosos focos de residuos ilegales que no solo contaminan el paisaje, sino también el ambiente. Vecinos del barrio Santa María y Republicano, barrios en los alrededores de la zona de Cateura, manifestaron que ya se volvió insostenible vivir en la zona. La verdad que hace mucho tiempo que se sufre de esto, pero últimamente va empeorando. Primero, luego camiones abiertos que al darse vuelta acá se les caen las bolsas, por un lado. Por otro lado, los camiones que no son abiertos, vamos a decir, el jugo de su basura se derrama acá. Hay también traslado de basura en camiones grandes, esos sí que son peores. Eso, al pasar por acá ya déjalo por lo menos 10 moscas. Y aparte de eso, el olor también. Basura, bolsas de basura, ramas que se tiran, que se caen de los camiones que pasan.
Ya se está volviendo insostenible el olor. Pero lleno se va. Encima que son tumbas. Está bien si fuera otro container, qué sé yo, guardar esa basura, pero sin embargo no, todos son basureros y lo que son tumbas. Eso derraman por todos lados, se derraman. Impresionante. Los lugareños enfrentan una realidad cotidiana marcada por olores nauseabundos, proliferación de moscas y contaminación generalizada. Los camiones de basura que transportan residuos son señalados como responsables de derramar líquidos y basura durante el trayecto, dejando un rastro de suciedad que los propios vecinos intentan mitigar al salir con mangueras en las calles. Viene de Cateura, arriba, todo sale a Félix Bogado y derrama líquido, derrama bolsas y los vecinos también van a salir a manguerear. Y si empieza con el tema de la humedad, el olor es horrible, contamina mucho, ya sea yo tengo 2 perros, hay criaturitas y estamos hartos, la verdad, que de oler, de tener que salir a limpiar lo que ellos echan. Es un camión enorme y normalmente no tiene nada, pero a veces tienen una tela tipo media sombra nomás, que no es tampoco que ataja las basuras que se caen. Tenemos que estar limpiando otra vez, derramando agua otra vez por esas cosas, derramar ayudín, pero de todo. Ya no se puede, impresionante. Así mismo está la situación. Esto se tiene que solucionar, no puede ser que vivamos así, en pleno Asunción. Hay varios niños, inclusive bebés por el barrio, y no es salubre vivir de esa manera. La situación es insoportable, ya que no se puede estar en el ambiente altamente contaminado. Las lluvias intensifican el problema. Los residuos acumulados generan olores más penetrantes y favorecen la reproducción de insectos, aumentando los riesgos sanitarios. El emblemático vertedero de Cateura, que funcionó como sitio de disposición final por casi 40 años, dejó de operar en el año 2020 tras una resolución del Ministerio del Ambiente. Desde entonces, se convirtió en una planta de transferencia, donde los residuos se clasifican antes de ser enviados al relleno sanitario de El Farol, en Villa Hayes. Sin embargo, el predio aún alberga toneladas de desechos acumulados a lo largo de su historia. Recuperar las 36 hectáreas del predio implicará un proceso químico que podría tomar entre 10 y 12 años, y el municipio enfrenta desafíos logísticos y económicos para avanzar en la recuperación del sitio. A mediados del año, la ministra Claudia Centurión, titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, anunció que el cierre definitivo de Cateura forma parte del Plan Maestro para la Costanera Sur. Este proyecto incluye la construcción de plataformas a cota no inundable que puedan albergar industrias, generando empleos y promoviendo el desarrollo económico en la zona. Sin embargo, este ambicioso plan aún enfrenta limitaciones en cuanto a financiamiento y ejecución. La eliminación de los residuos acumulados en Cateura y su transformación en un espacio funcional serán un proceso largo y costoso. Mientras Cateura avanza hacia su clausura definitiva, los vertederos clandestinos proliferan en las zonas ribereñas, incluidas áreas cercanas a la Costanera Sur. Se estima que existen numerosos puntos de acumulación irregular, agravados por la quema de basura. Estos focos representan un problema de salud pública y un retroceso para la recuperación ambiental de la ciudad. El desafío es grande, pero también lo es la oportunidad de construir una ciudad más sostenible. La recuperación de Cateura y el control de los vertederos clandestinos podrían marcar... Bueno, nosotros decidimos preparar este informe porque recibimos denuncias de los vecinos, algunos hablaron incluso el reclamo y lo que padecen todos los días. Y le convocamos a la ingeniera Cintia Guerreño, directora general de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Asunción. Ingeniera, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, y a toda la audiencia. Un gusto. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué hacemos con los vertederos clandestinos? Arrancamos por eso, después nos metemos sobre el futuro de Cateura. Lo primero, ingeniera. Bueno, es una problemática que vivimos tanto en Costanera Norte, Costanera Sur. Realmente nosotros venimos haciendo intervenciones en conjunto con otras dependencias de la municipalidad, con la policía fiscalizadora, también con PMT, porque tenemos casos de camiones que van y arrojan en lugares no permitidos. Y la Costanera tenemos también zona de humedales, los cuales hemos retenido vehículos arrojando todo tipo de residuos, y esto también remitimos a la Fiscalía. Si bien nosotros como municipio hacemos lo administrativo,
el juzgado de falta emite una multa a estas personas o a estos vehículos, ambos. También están casos en la fiscalía donde seguimos teniendo ahí y esperamos la resulta también, ¿verdad? Porque sí es un delito ambiental ya cuando es cerca de un humedal o si se está rellenando un humedal, que en el caso de Costanera Norte y Sur tenemos humedales en ese sitio. Mira, ahí se ve esta ingeniera, este es un vehículo cuando nos fuimos con el equipo de la Caja Negra y cómo se va derramando, que es lo que reclaman los vecinos. Dice, tenemos que salir con ayudín, con mangueras para limpiar, el olor es insoportable. Yo no quiero imaginar lo que hace vivir en las inmediaciones. Pero estos no son vehículos de la municipalidad de Asunción. No. ¿De dónde son? Estos son vehículos de la concesionaria, sería de la empresa Girsa, que tiene el contrato por 20 años. Ellos son los que hacen el transporte y la disposición final de los residuos que finalmente termina en el farol. Y sí, una problemática que estuvimos también conversando con los vecinos, tratando de buscarle la vuelta, una solución a esto. Dijimos que iban a salir en unos horarios donde tampoco afecte a los niños que están, bueno, normalmente sale entre 6 y 7 de la mañana los vehículos y es continuado. Estábamos mirando recién, Cintia, si puedes poner otra de esas imágenes. Hay un camión de la Municipalidad de Asunción, pero tiene la forma natural de los camiones recolectores de basura. Sin embargo, ahí y que vos decís tiene, bueno, las condiciones para el traslado de los residuos. Pero estos camiones tumba no tienen. No están preparados para eso. Y necesitaría... Por eso es que se derrama todo y que genera todo este problema que escuchamos recién de los vecinos. Claro, mayormente se da cuando tienen mucho lixiviado, cuando es temporales, cuando hay lluvias. Tiene jugo la basura, evidentemente. O sea, creo que todas en nuestras casas cuando tenemos la basura llena, tiene jugo. Eso es imposible que no tenga. Y también... se trata de evitar, le decimos a los choferes, en este caso la empresa le dice a los choferes para que puedan parar un tiempo y que pueda salir todo ese jugo lixiviado para no estar esparciendo por toda la ciudad, ¿verdad? Vamos a ir viendo cómo ¿Quién hace el control, ingeniera, sobre las condiciones del traslado, del transporte de la basura? Tiene que ser un camión preparado para este efecto, sabiendo de eso que explicaste, lo del lixiviado, el resto, el líquido. Tiene que ser un camión preparado. ¿Por qué eso no se exige a las empresas? Bueno, esto es lo que se le exigió a la empresa porque, mira, puede ser un camión cerrado también, puede ser un recolector compactador, pero ¿qué pasa? Esto aumentaría los costos para el municipio. Entonces llegan en estos contenedores, llegan 5 o 10 metros cúbicos de basura. Y en estos camiones más grandes, triple ejes, ya se van alrededor de 30 toneladas. O sea, por una cuestión de costos, porque finalmente si enviamos nuestros camiones recolectores entre el tráfico, entre que llegue a la ciudad de Villa Hayes, el costo para el asunceno va a ser mucho más alto. Entonces, esto es lo que se pidió en su momento. Sí, estábamos conversando con los vecinos, también nos solicitaron en algún momento desviar, o sea, cambiar de calle. El itinerario. Cambiar. Trasladar el problema a otra... Pero lo mismo es así mismo, es llevar el problema a otro lugar. A otros vecinos. Así mismo. Dijiste hace rato, ustedes hacen un control. Suponte que pueden poner la municipalidad, policía municipal. Policía, PMT. Sí, PMT. Se instalan en el lugar, evitan arrojar allí. Pero sale un día, o salen los policías y vuelven a arrojar. Así es. Entonces, ¿cómo? Tenemos un caso, tenemos específicamente en 21 proyectadas, el lugar donde recurrentemente hay eso. Hacemos intervenciones, ya nos volvimos como cámara oculta ahí. Le intervenimos a las personas, inclusive retenemos los vehículos y tratamos de guiarle hasta Cateura para que pueda disponer en ese lugar. Si bien hoy estamos trabajando en la reglamentación del artículo 48 de la ordenanza 408, que es sobre residuos, para poder retener, inclusive que puedan compensar el daño que están haciendo. Y está ahí a la firma todavía del intendente, ya pronto vamos a tener eso que nos va a ayudar muchísimo, una herramienta fundamental para poder, aparte de la parte administrativa, la multa que tiene esto, porque esto va, hay que decirlo, está la intendencia y está el juzgado de falta. Nosotros remitimos normalmente... ¿Se aplica la multa hoy?
aplica el juzgado de falta, pero tiene su proceso también eso. Entonces, con la reglamentación de este artículo 48, vamos a abreviar el proceso. Tiene que tocar en el bolsillo a estas empresas. Totalmente. Totalmente. Si no, vamos a seguir. Muchas veces no son empresas, son bien, inclusive son ciudadanos. Nos ha tocado encontrar a ciudadanos que de su propio auto sacan y arrojan al paseo central, no solamente de Costanera, norte, sur, sino en paseos centrales tenemos esa situación y es recurrente. El nivel de todo lo que se ha invertido. Pusimos recién en fotos de la ministra Claudia Centurión, no sé qué tiene que ver, pero ella dijo que si el municipio pide ayuda al MOPC, el ministerio está en condiciones de apoyar para lo que sea, ¿verdad? Estamos en esa conversación. Inclusive esto es una causa nacional, podría decir, porque Cateura fue utilizado por varios municipios, no solamente de la ciudad de Asunción. Hubo municipios del área metropolitana que usó durante 40 años. Entonces, debería también el gobierno nacional estar en este proyecto, en este gran proyecto del cierre, clausura, posclausura del relleno sanitario Cateura, que hoy funciona como una planta de transferencia. La disposición final ya se hace en la ciudad de Villa Hayes, en un relleno habilitado por el Ministerio del Ambiente. Vamos a llamarle mañana a Nenecho, al intendente, que tiene que firmar nomás ya está sobre su mesa. El artículo 48 sí ya está en su mesa. Ya está en su mesa. Sí, ya está. Para aclarar nomás, con esa herramienta legal... Sí, igual lo hacemos nosotros, claro, de otra forma. Pero con esa herramienta legal, ¿qué va a permitir para recalcar? ¿Qué va a lograr? Vamos a retener los vehículos por cierto tiempo hasta que cumpla y pague todo lo que tenga que pagar de multa. O sea, tocarle el bolsillo y retenerlo. Una vez que le sacas el vehículo, porque si no, no podemos retener mucho tiempo eso. ¿El vehículo que circula en estas condiciones derramando el líquido lixiviado o el vehículo que arroja en un vertedero clandestino? El vehículo que arroja en un vertedero clandestino. Ahora, esto que está ahora, que mostraste en el material, son vehículos de la empresa, de la concesionaria, en este caso GIRSA, quien nosotros ya hablamos con ellos y en algún momento los vecinos nos dijeron que se solucionó. Ahora me estoy enterando de vuelta que tenemos esta problemática. Esto hicimos ayer. ¿Cuándo hicimos esto, Cintia? Estas imágenes. Acordate que tuvimos lluvia también este fin de semana y hace 2 días hicimos. Sí, y va a tener también lixiviado, o sea, eso es categórico. ¿Por la cantidad de lluvia que tuvimos? Por la cantidad de lluvia, sí, es inevitable. Sí, va a tener más aguado, diríamos, ¿verdad? Pero es una basura mojada que es la que sale. Ahí entonces cerramos, hay una herramienta legal que va a permitir aplicar una multa más severa para que le toquen el bolsillo y eviten esta contaminación que le afecta a toda una comunidad y que están desesperados. Con justa razón, pero no querés vivir ahí, que ni era imposible. Sí, y también hay que destacar también, Jorge, que se tomó una decisión política de trasladar todos los residuos a otro municipio. También tenemos la parte social que hay que destacar. Esa decisión política incluyó a los gancheros que hoy día están trabajando en la zona de Cateura, que son 500 gancheros, o sea, le queremos llamar recuperadores ambientales, pues son los recicladores, los que día a día están, porque la opción también era llevarlo directo, pero no podíamos hacerlo y esa fue la decisión política del intendente de que se haga una planta de transferencia. Para mayo del año que viene ya vamos a tener esta planta ya en funcionamiento, van a tener los gancheros la posibilidad de estar en un ambiente más salubre y más seguro, porque hoy día se hace todo sobre la basura. Ahora lo que respecta a... ¿Esto dónde es, Cintia, esta parte? Esta es Costanera Norte, ¿verdad? Esta es Costanera Sur. Esta es Costanera Sur. Esa es Cateura. O sea, en norte y sur. La Costanera Norte, esta es norte. Esta es norte. Este es el acceso. Fíjate. Sí. Esto no está permitido, ese lugar no es para eso. Totalmente, y nosotros le perseguimos a estas personas, inclusive ya te comenté que tenemos expedientes en la Fiscalía, en el Ministerio Público, ya para que puedan ellos, tiene hasta privación de libertad esto, ¿verdad? Es un delito ambiental. El futuro de Cateura, ¿cuál es el plan de Cateura? Bueno. O con Cateura. Te mencioné recién que se está construyendo la planta de transferencia, que eso va a permitir que los gancheros puedan segregar más residuos valorizables. Hoy día más o menos se recicla un 5% de las 800 toneladas que diariamente el asunceno genera.
y lo que se quiere es que estas plantas de transferencia mejore, haya una mayor eficiencia y puedan ellos también obtener más. Y después tenemos, por otra parte, se dividió esto, pues se hizo un llamado de licitación para lo que es el transporte, lo que acabamos de ver, que va hasta Villa Ayes, la disposición final y la construcción de esta planta. La otra licitación es una licitación internacional. Hoy día se está haciendo los pliegos, se está estudiando qué es lo que se va a hacer ahí, de aprovechar los gases que genera la basura. Tenemos el módulo 2, 3 y 4 para el cierre técnico, que sí va a llevar su tiempo y va a ser una licitación internacional porque va a tener que estar otras empresas con más experiencia. Es la primera vez que se va a dar en Paraguay un cierre, entonces se quiere hacer eso y aquí a 20 años o 10 años queremos que sea un parque donde puedan disfrutar todos. 800 toneladas de basura por día genera la Asunción. Así mismo. ¿Y eso Somos bastante hoy va? consumistas. Sí. ¿Y hoy eso dónde va? Eso primeramente va a Cateura. Ahí están los segregadores haciendo su trabajo de separación y luego eso se le da a la empresa concesionaria, que es GIRSA, la que hace el transporte y la disposición final en Cateura, en Villa Ayes. En Villa Ayes. Así es. O sea, en 3 pasos, digamos, ¿verdad? Así mismo. Va a Cateura, ahí viene... Ellos recepcionan en realidad, hacen que se baje en el lugar donde están los gancheros, vuelven a alzar eso a estos vehículos triple eje y se hace el transporte y la disposición final llega hasta... ¿Por qué arrojarían sus basuras, estos camiones, en los vertederos clandestinos si tienen la posibilidad de arrojar en el lugar donde está habilitado? No, estos camiones que mostraste va directamente a Villa Ayes. Nosotros identificamos esto. Okay. Sí existen camiones tumba que nosotros hemos ya retenido en la zona de Costanera Norte y Costanera Sur, que sí ya le hemos multado e inclusive tienen un caso abierto con el Ministerio Público. Sí estamos en ese proceso. Es difícil. Costanera Norte tenemos un cinturón, son zonas ribereñas, un cinturón de pobreza bastante grande, se dedican a esto. Hay muchos recicladores informales, porque nosotros también tenemos base de datos de lo que son nuestros recicladores en la ciudad de Asunción, pero cada día tenemos más. Estos son los famosos carriteros. Carriteros, así mismo. O sea, porque nosotros le vemos y a veces el recolector habitual no te lleva determinada basura, no llevan, entonces vos recurrís al carretero. Y el carretero determinado y lleva donde... Lleva todo, no solamente... Todo, no discrimina. Claro, no lleva solamente el residuo que sí es valorizable o reciclable. No sé si yo para deshacerme la basura que tengo frente a mi casa en el patio le doy al carretero. ¿Dónde tira el carretero? Yo ya digo... Y eso se va a parar o el arroyo a la Costanera Norte o Sur. Ahí está. Por eso es importante también como ciudadanos conocer en qué momento pasan los recolectores. Tenemos también un camión que hace recolección ya de muebles viejos y demás, ¿verdad? El voluminoso se le llama. Esto que estamos viendo ahora, ingeniera, la otra imagen, empezó poquito. Alguien vio y después se fue creciendo, es una montañita. Y ahora está, el domingo hicimos esas imágenes que estábamos viendo recién. ¿Y esto es en qué zona, Cintia? Costanera Norte. Costanera Norte. Bañado Norte. Empezó así chiquitito, entonces a 2-3 meses y ahora vemos... Sí, y nosotros hacemos la intervención de esos lugares, se limpia esos lugares y vuelve nuevamente. Claro. Y tenemos la denuncia. Y alrededor hay muchos recicladores también. O sea, los mismos recicladores hacen la misma denuncia. En ese espacio donde arrojan, lo que veíamos recién, ¿a quién le pertenecen esas tierras? Es terreno municipal. Terreno municipal. Sí, todo lo que es Costanera Norte y Sur son terrenos municipales que sí están hoy invadidos. Suponte que ahora, después de estas imágenes, se interviene mañana, se limpia. Eso en una semana empieza... No, al día siguiente. Al día siguiente, ya, automáticamente. Al día siguiente ya tenemos residuos. Es recurrente. Sinceramente, incluso... Tampoco podemos tener una persona todos los días incluso no creerías que son grandes generadores también los que llevan sus residuos a esos lugares, porque a veces encontramos productos, encontramos pañales en grandes volúmenes,
encontramos de todo, supermercados, o sea, son grandes generadores que no sé si evaden o quieren... ¿Qué quiere decir eso? ¿Son industrias? Son industrias, muchas veces son industrias. Nos llegamos a encontrar con industrias que hacen la disposición final. Sí, quizás ellos le dan a estas personas para hacer la disposición final, pero esto no llega a Cateura ni llega al relleno sanitario habilitado por el Ministerio del Ambiente que es en Villa Hayes, porque estas concesionarias, ya sea Girsa o El Farol, siempre te emiten un certificado para comprobar que sí realmente se fue en el lugar donde corresponde. Yo digo, ¿por qué es tan difícil hacer bien las cosas? Porque si tenés toda esta habilitación, ¿por qué tenés que...? Bueno, hay una explicación, es los trabajadores informales. También. Pero ahora con este elemento caportaje, que parece que hay también cantidades de basura que viene de algunas empresas, entonces eso ya... No sé, ¿por qué no estarían por el sistema habilitado como corresponde? Totalmente. Y otra cosa, bueno, a título personal puedo decir, ¿verdad?, que sería también importante el desarrollo de la zona de Costanera Norte. Hoy día se está viendo, ya para el 18 de diciembre tengo entendido, la subasta de los terrenos. Así es. Entonces sería y aparecen ahí algunos importante. abogaditos oportunistas queriendo trancar esto porque tienen intereses políticos, quieren ser candidatos para concejales, entonces empiezan ahí con el show y algunos medios de comunicación que son una máquina de impedir. Lógico, ¿verdad? Hace rato, ese es el deseo que tenemos todos los asuncenos, que arranque un proyecto de desarrollo inmobiliario y que eso sea el disparador para seguir creciendo. Pero después acá se plantea algo y ya empiezan las campañitas por parte de algunos medios y algunos oportunistas que quieren sacar ventaja. Así mismo, estoy 100% de acuerdo. Ahí tenemos lo que en enero se inaugura el bar flotante, que eso va a ser un disparador. Esa es la entrada de Costanera Norte. Esa es una inversión del sector privado. Y yo decía el otro día, eso va a ser un disparador. Ojalá que genere un efecto de contagio para que otras personas del sector privado inviertan y podamos mejorar. Si no, vamos a seguir teniendo terreno municipal, no usamos, no subastamos y bueno, tenemos este problema. Un basural. Un basural finalmente. Así mismo. Y al desarrollar esos terrenos también, ¿verdad?, van a tener fuente de trabajo y habrá la conversión de trabajo para estos recicladores, también hacerles cambiar un poco. Totalmente. Que estén en otro rubro. Bueno, ingeniera, vamos a seguir en contacto. Es interesantísimo este tema, va a seguir. Vamos a hacer seguimiento. Vamos a llamarle al intendente a preguntarle cuándo va a firmar esa herramienta legal. Ya estará por firmar. Ya estará por firmar. Sí, ya. Gracias, ingeniera, por su tiempo. Muy amable. Muchas gracias. Hacemos la pausa. A la vuelta va a estar con nosotros la arquitecta Natalia Antola, directora de Patrimonio de la Secretaría de Cultura. Restauración patrimonial, un puente entre la historia y el futuro. Pausa, ya venimos. Bueno, la Navidad se adelanta para nuestros jubilados porque durante noviembre y diciembre tienen 50% de reintegro con tarjeta de débito en todos los supermercados y farmacias del país. Además, a los que cobren el sueldo de IPS con Bueno Bank, por cada jubilado de IPS que lleven de referido, les acreditan 100.000 guaraníes en su cuenta. Con Bueno Bank, la Navidad se adelanta para los jubilados. Entérate más llamando al 021-618-8000. Bueno Bank, el banco de todos los paraguayos. Y Broncogalén Jarabe alivia todos los síntomas de la tos. Broncogalén es también fluidificante y expectorante. Eso es Broncogalén Jarabe. Todo lo natural en un solo producto y un solo producto para toda la familia. Además, no tiene azúcar. Atendé bien. Ambaí, eucalipto, miel y limón. Orecopa y té. Y no te olvides de la presentación cómoda y práctica de Broncogalén Spray con la misma fórmula y con sabor a miel. Broncogalén Spray te soluciona las situaciones incómodas porque lo puedes sacar y usar en donde sea. Broncogalén, paraguayo y té, Naturale Té. Es de Laboratorios Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Y para tener un equilibrio ideal y un buen funcionamiento del organismo, ahora tenés a mano Mielaxan, el laxante
fuerte que con una sola toma de sus cápsulas blandas no daña la mucosa gástrica y con acción comprobada. Mielaxan limpia y depura el organismo. Para tener un cuerpo saludable, comenzá con tu interior. Mielaxan, el laxante que funciona y el equilibrio volverá a tu cuerpo. Restauración patrimonial, un tema que hemos tocado varias veces acá en la Caja Negra, un puente entre la historia y el futuro. Veamos el informe. Restauración patrimonial, un puente entre la historia y el futuro. El gobierno, a través de la Secretaría Nacional de Cultura y la Itaipú Binacional, llevan adelante un ambicioso programa para salvar el patrimonio material del país, entre ellos iglesias que están muy deterioradas y requieren una urgente intervención. El histórico templo Ñande Yaraguazú de Piribebuy será restaurado como parte del programa de puesta en valor del patrimonio material del Paraguay, liderado por la Secretaría Nacional de Cultura. Con el riesgo de derrumbe como una amenaza latente, los fondos necesarios para su intervención ya fueron aprobados y el inicio de las obras está prevista para el año 2025. Esta restauración, como salvaguarda de la identidad nacional, subraya el compromiso del país con la preservación de su legado histórico. Este esfuerzo, que abarca en total 8 sitios en su primera etapa, no solo es un rescate del pasado, sino también una inversión en el presente y el futuro cultural, social y económico. En esta etapa serán intervenidos el templo de San Buenaventura de Yaguarón, el santuario Ñande Yaraguazú de Piribebuy, templo de San Atanasio de Isla Umbú de Ñembucú, estación de tren de Areguá, estación de tren de Ubutumí, estación de tren de San Salvador, Casa de la Cultura de San Pedro del Cuamandiyú y la Recoba de Asunción. Cada templo, estación de tren o edificio histórico representa mucho más que una estructura física. Son testigos silenciosos de los eventos, tradiciones y creencias que forjaron la identidad paraguaya. Lugares como el templo de San Buenaventura de Yaguarón, con su imponente arquitectura, o la emblemática Recoba de Asunción, epicentro del comercio en tiempos pasados, encapsulan momentos de la historia nacional que merecen ser protegidos y valorados. Estos espacios no solo conectan a los paraguayos con su pasado, sino que también sirven como herramientas educativas, recordando a las nuevas generaciones las raíces culturales y los desafíos que enfrentaron sus antecesores. La restauración patrimonial también tiene un impacto tangible en las comunidades locales. En primer lugar, genera empleos, tanto en el proceso de rehabilitación como en el turismo que atrae una vez recuperados los sitios. Cada obra de restauración involucra a arquitectos, historiadores, artesanos y trabajadores locales, fomentando la economía local y fortaleciendo las habilidades técnicas en la preservación cultural. Además, los sitios restaurados tienden a convertirse en polos turísticos, atrayendo visitantes nacionales e internacionales. Esto dinamiza sectores como la hotelería, la gastronomía y el transporte, beneficiando directamente a las comunidades circundantes. Por ejemplo, el templo de Yaguarón y la estación de tren de Areguá ya son destinos reconocidos y su recuperación aumentará significativamente su atractivo. El riesgo de colapso de estructuras como el santuario de Piribebuy subraya la urgencia de estas intervenciones. Estos lugares, que fueron testigos de la fe, la resistencia y la vida cotidiana de los paraguayos durante años, podrían perderse sin acciones concretas. Cada templo, estación y edificio restaurado es un testimonio de que la historia y el progreso pueden coexistir, inspirando a las generaciones futuras a valorar y proteger el rico legado cultural del Paraguay. Bueno, está la arquitecta Natalia Antola, directora de Patrimonio de la Secretaría de Cultura. ¿Qué tal, arquitecta? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Me encantó. Sí, me di cuenta que estabas atenta. Fascinada mirando. Atenta, estabas mirando. Por fin, ¿verdad? Después de... Nosotros hacíamos referencia que tanto se ha pedido esto, gobernadores, intendentes, la comunidad, para que desde el Estado nos pongamos en campaña a obtener recursos para restaurar, y por fin lo vamos a hacer el próximo año. Así mismo, todo tiene también su tiempo. Sí. Hay proyectos que se tienen que
preparar, presupuestos que tenemos que de alguna manera organizar, entonces definitivamente toma su tiempo, pero bueno, el impacto esperamos que sea de lo mejor. Hablamos de 8 sitios emblemáticos para el próximo año. Sí. Entonces ahí arrancamos. Hay todos al mismo tiempo, empezamos con uno, terminamos, vamos por el segundo. ¿Cómo es? Arrancamos ya con el Leñán de Yaraguazú de Piribebuy. Esa ya tiene una primera entrega al proyecto ejecutivo, o sea, en realidad el protocolo de intervención por el momento va a otra etapa sucesiva para complementar la documentación necesaria. Y la idea es arrancar cuanto antes el proyecto, ¿verdad? Todo tiene que ver también con un poco las demoras de los procesos de llamados de licitación. Y bueno, esperamos que cuanto antes el templo de Piribebuy arranque. Va a ser el primero en realidad de todos, de estos 8 es el primero que va a iniciar. Y bueno, a partir del mes que viene arrancamos los desarrollos de los demás proyectos para que alrededor de entre abril y julio más o menos vayan iniciando las obras. ¿Cómo se financia esto? En esta primera instancia, esta primera etapa, se financian con fondos de PTI de la Itaipú Binacional. Son $5 millones que ellos van a administrar a partir de estos llamados a... Hay distintas modalidades, ¿verdad? Pero sí, los fondos vienen de PTI en su mayoría y tenemos ahora unos fondos de PNUD y de CAF para el inicio de algunos de estos proyectos. Y nada, la ejecución en sí misma va ya con Itaipú. ¿Cuál es el criterio? Pues acá ya lo hemos hablado, no es la tarea de restauración no es fácil. Cada edificio tiene su particularidad. Es que contratamos un grupo de arquitectos y nos hacemos lo que... O sea, hay un concepto de cuidado detrás, ¿verdad? ¿Cómo se hace ese trabajo? Más que nada es entender que es una tarea interdisciplinaria, no es solamente un arquitecto con especialidad, sino tiene que ver, involucrar también a ingenieros, tiene que ver con topógrafos, tiene que ver con arqueólogos, tiene que ver con historiadores del arte, expertos en los bienes muebles integrados, porque muchas veces estos templos no son simplemente esta estructura, sino tienen que ver con sus altares, con sus elementos empotrados. Entonces son una serie de profesionales que están involucrados, serie de estudios que se tienen que llevar adelante para tomar las mejores decisiones por un lado y por otro lado también para prever esas cuestiones ocultas que muchas veces uno va encontrando, ¿verdad? Entonces la idea es tener la mayor cantidad de información posible para poder preparar un proyecto que tenga la menor cantidad de sorpresas, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, eso es lo que se está trabajando en este momento. Ahí las necesidades son muchísimas. ¿Cuál fue el criterio que utilizaron para arrancar con estos 8 sitios? La verdad que a uno se le parte el corazón cuando tiene que elegir, porque claro, queremos todo. Y es imposible hacer todo. Todo al mismo tiempo es imposible. Entonces, sí se tomaron 4 criterios que tienen que ver con el riesgo inminente, uno de ellos. El siguiente también es que estuviera en uno de los distritos priorizados por el gobierno nacional. Otro de los lineamientos, digamos, a tener en cuenta de los criterios, tiene que ver con el impacto que puedan generar en su comunidad. O sea, si esa restauración o esa recuperación puede generar un impacto multiplicador en su comunidad. Y por último, su importancia histórica. Histórico-cultural. Entonces, también buscamos que de alguna manera estas intervenciones de alguna manera tengan un sentido por un lado y por otro lado también pudieran estar distribuidas en el país. Nos hubiera encantado poder llegar a más localidades, pero esto es lo que podemos abordar en este momento. No obstante, en este año también, a partir de que los arquitectos van terminando de desarrollar en este programa, desarrollan ya estos proyectos de intervención, arrancamos del desarrollo de otros 10 este año. Yo, vos sabés que soy un fanático de Piribebuy, y afortunadamente está en el número 1, ¿verdad? Entonces ahí todos estarán contentos, ahí el intendente y toda la comunidad que sí. Me tocó ir hace 15 días. Y hay otras propuestas lindas también en Piribebuy. ¿Sí? Sí. ¿Por ejemplo? El intendente es el que te tiene que comentar un poquitito. ¿Por qué nosotros no hablamos hoy, Cintia, con el intendente también? Vamos a llamarle. No me dijeron, dice acá. Yo tenía en mente, pero no plasmé la idea para concretar. Le mando un abrazo al intendente Gini, que estarán contentos, ¿verdad? Pero en serio,
La última vez que vi esa iglesia está, como es que el primer elemento que utilizaste, peligro inminente. Sí. O sea, está peligro inminente de derrumbarse. No, sobre todo la parte frontal que tiene que ver con la intervención que se hizo a mediados del siglo XX, ¿verdad? Entonces, muchas veces hay intervenciones que se hacen en los edificios patrimoniales que son justamente el problema principal que tienen los edificios hoy, ¿verdad? Siempre hablamos de que cuando uno va, no es que uno no puede intervenir significa modificar de cualquier manera, tocar de cualquier forma, ¿verdad? Entonces, no es que no podés, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Muchos templos, ¿verdad? Que tenían originalmente, por ejemplo, la morfología de yaguarón, este techo grande a dos aguas, en algún momento dado de su historia se fueron colocando las torres que están en el medio, qué sé yo, ese tipo dependiendo de la persona, dependiendo de la mano de obra y de cómo lo hicieron, podría no tener problemas, pero en la mayoría de los casos eso, por ejemplo, representa un problema para la estructura. Lo mismo pasa en la Catedral de Asunción, que se construyó un baño en una de las torres y el baño filtraba, hacía que se socaven los cimientos y eso ocasiona otro tipo de problema y tienen que ver con intervenciones que uno muchas veces está inclusive con la mejor buena voluntad la hace, pero sin la pericia muchas veces o el cuidado que corresponde y eso conlleva a los problemas que vamos viendo en muchos de los edificios. Arrancamos Piribebuy, después nos vamos con Yaguarón. Yaguarón está en ejecución, no con estos fondos. Nosotros vamos a recibir este mes el proyecto de AECID. Tenemos una financiación de AECID para una ejecución en especies, donde ellos nos están brindando un apoyo técnico con expertos de primer nivel para completar y complementar toda la información que necesita Yaguarón, desde los estudios hasta dónde hay enterramientos dentro del templo, cómo están los cimientos, cómo están las estructuras, qué partes hay que revisar, qué partes no. O sea, es un trabajo muy interesante por un lado. Nos visitaron también expertos para poder determinar los agentes biológicos porque nos dijeron que no son, ¿cómo se dice? No podemos hablar mal de las termitas ni hablar mal de los murciélagos, porque en general son agentes biológicos y tienen razón, cumplen una función dentro del ecosistema, pero bueno, la manera más adecuada de controlar, por ejemplo, vinieron con una nueva tecnología que hablan de unos cebos con una especie de hormonas donde vienen las termitas, comen eso y a partir de ahí se vuelven estériles a la reina y de esa manera no contaminamos el entorno, ¿verdad? Con las fumigaciones y mantenemos a raya las termitas que están en la zona, ¿verdad? ¿No le matamos? No, pero no te dañan. Claro. No se procrean, no siguen ahí. Están nomás ahí, no pueden estar, no pueden lastimar. Entonces, si bien hoy más la madera. Hoy en día no tenemos problemas de termita en Yaguarón, hoy no es un problema, pero sí hay que cuidar, ¿verdad? Y la manera de digamos, evitar fumigaciones es utilizando un mecanismo que te permita alejar a las termitas por un lado, pero sin dañar el ambiente, sin dañar los suelos y qué sé yo. También... Sí, después vamos con el templo de San Atanasio. Sí, eso está en Ilambu, que es un sueño el lugar. Sí, yo conozco ese sitio, maravilloso. Ojalá que no se enojen Nakayama, que dice que hay más carpincho que gente en Ñembucú, pero este lugar es maravilloso. Pero es un sueño, sí. ¿Verdad? Este tiene problemas de filtraciones de agua, tiene algunos otros problemas, ¿verdad? Pero es también esto puede ser un puntal muy interesante para la comunidad, una comunidad que trabaja sobre todo con la leche. Ellos son grandes fabricantes de leche y realmente es súper interesante, tiene una comunidad muy linda y realmente esto es uno de los puntos que va a resultar muy interesante, sobre todo la conservación de este espacio y del museo que está. Cuando arranque el próximo año los trabajos tenemos que irnos. Todos tienen que estar. Todos tienen que estar. Llevamos la cámara, llevamos el equipo, nos instalamos. No, pero felices. Esto tiene que ser una fiesta y sobre todo tiene que ser un motivo para poder aprender. La idea de este programa es justamente estamos trabajando en 3 ejes. Un eje que tiene que ver la comunicación, que es fundamental. Sí. El otro eje tiene que ver con la educación
que justamente es generar, por un lado, conciencia en la ciudadanía, sobre todo en los niños, que los niños aprendan el valor de esos bienes culturales que son de sus comunidades, y por otro lado que entiendan también cómo se restauran y cómo se cuidan. Entonces, a partir de esa apropiación por parte de la ciudadanía es que se protege. Y la idea es, como en algún momento dado también te había comentado, es no restaurar más, sino realmente trabajar en conservar. Es mucho más económico y te permite tener un edificio, en este caso, ¿verdad? Te permite tener un edificio en excelentes condiciones permanentemente, antes que esperar que se caiga a pedazos para recuperar, y no tiene sentido. Tengo que hacer una pausa cortita, arquitecta. Pausa cortita y venimos enseguida. Viajar no siempre es placentero. El movimiento de los medios de transporte puede generar mareos, náuseas y otros malestares. Viajar sin complicaciones sí es posible con Nausesin, sin náuseas ni mareos. Un comprimido de Nausesin y olvídate de las molestias. No te quedes. Nausesin te acompaña en cada viaje que hagas. Nausesin, sin náuseas ni mareos. Y también aprovecho y agradezco, como todos los martes, a Gilardini por el traje que tengo esta noche. Muchas gracias, Gilardini. Seguimos, arquitecta. La estación de tren de Areguá. Qué maravilloso. Ahí tenés no sé, en diagonal Castillo Carlota Palmerola, que necesita también un poquito de mimo. Y detrás está abandonada la Casa Amarilla, que nos acogió casi 3 años allí con el amigo Grillo Uso. También está el próximo año el trabajo. Y después le sigue la estación de tren de Ubutimí. Sí. Es muy interesante porque en realidad como hay ya un circuito de estaciones que existe, digamos. La idea es ir completando para que ese circuito se vaya cerrando, ¿verdad? Entonces, Ubutumí está, por ejemplo, completamente abandonada. La estación de Areguá necesita intervención, ¿verdad? Y sobre todo también ese entorno, porque es una maravilla. Desde los vagones que están a un lado hasta ese espacio de las vías, que es un sueño. Entonces, la idea que teníamos también era un poco conectar estas estaciones con las otras y ir completando ese circuito para que todas estén en condiciones. No hace mucho también la de Escobar se restauró, y hay una serie de iniciativas muy interesantes que se están dando a lo largo de este recorrido de las estaciones, ¿verdad? Qué mal me siento, no conozco la estación de tren de San Salvador. San Salvador es una maravilla, es un tesoro escondido. Yo estoy enamorada porque ellos tienen no solo una estación, sino un conjunto súper interesante y todo funciona. O sea, eso es algo que es una locura. Me refiero que funciona porque nosotros estamos soñando, ¿verdad? Para este proyecto nosotros estamos previendo la intervención de la estación en sí misma, pero hay un conjunto de edificaciones que hace ese sistema ferroviario que es súper interesante, y justamente porque nos parece una locura no abordar todo. No tenemos los recursos en este momento para abordar todo ese conjunto, pero sí vamos a trabajar en un master plan para todo el conjunto con este proyecto de puesta en valor. Y después la Casa de la Cultura de San Pedro del Cuamandiyú, que es un caserón hermoso. Ahora tienen en San Pedro un intendente bastante activo, el doctor Carlos Quiñones, que está con muchos proyectos. Hace poco me tocó hablar con él. Y habría que también involucrarle, así como en Piriebú, y a los intendentes en esta tarea. Todos están involucrados. Nosotros hablamos con todos los intendentes, con las gobernaciones, y sin ellos es imposible. O sea, sin ellos, y en este caso también con estos 3 templos, la iglesia, hay algunas asociaciones civiles que están de alguna manera trabajando con algunos de estos proyectos. Entonces es interesante que todos se involucren, porque nosotros necesitamos gobernanza. Todos estos proyectos necesitan gobernanza. No tiene ningún sentido que hoy restauremos algo para que después nadie se encargue, ¿verdad? ¿El problema de la Recoba cuál es? Parte de la estructura. Es un problema de fondo, me parece. No es pintar nomás, sino de estructura, me parece, ya tiene. No es un problema, en realidad, estructural. El problema es que, lastimosamente, la guerra del 70 le obligó al Paraguay a vender este edificio público de aduanas, ¿verdad? Que era parte del puerto, y nada, se fue fraccionando. Entonces, a lo largo de la historia, de alguna manera se hicieron intervenciones dentro de la misma Recoba que le hizo perder
su fisionomía desde el interior hacia los patios, o sea, desde las fachadas internas hacia los patios interiores. Entonces, algunas que conservan más o menos esos interiores, pero en realidad lo que nosotros hoy estamos buscando es justamente conservar ese espacio común, esa área común que finalmente es de uso público, ¿verdad? Tiene varios dueños. Tiene 7 dueños, uno de ellos del Estado. Claro, y no pueden solamente intervenir ahí porque si no... No tiene un sentido, y sobre todo que tiene que ver con una obra, el periodo de López, es la única obra de ese periodo de López que está en manos público-privadas, digamos. Próximo año, arquitecto, nosotros nos anotamos acá con el equipo de la Caja Negra, cámara al hombro, y nos vamos a hacer esta tarea para mostrar también y involucrarnos nosotros desde la comunicación. ¿Te parece? Muchísimas gracias, y nos encanta la idea, realmente. Vamos a hacer. Muchísimas gracias, arquitecto. A ustedes, por favor. Nosotros nos reencontramos el próximo... ¿Tenemos programa el próximo martes? Todavía no es Navidad el próximo martes. No, 17 recién es. Porque el siguiente martes 20. Despedida aquí en acá los muchachos. Asadito, despedida. Vamos a hacer. Bueno, nos vamos. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.